tiene que decir? Ya salió un... Sí. ¿Qué? Ok. Solo duró 6 minutos. Ya, ahora sí, Parece que ya no se laguea. ¿Está bien? Sí, ya está bien. Ya está bien. Ok, ahora sí, entonces empezamos. Entonces les decía que es mi cumpleaños, son 32 años, que aquí está el altar de mis juguetes con muchos de mis Batman favoritos. Y el Batiberto para el juego. Entonces vamos a empezar lo que sería el juego con la primera. A ver, ¿Qué pasó? No, pues todo está bien. Lo malo es que pues ya no. Creo que no se alcanzan a conectar los mismos. ¿Cuántos hay en transmisión ahorita? No, pues ahorita solo. Aquí me marca que solo hay uno. Entonces, espérate. Pues vamos a esperar tantito a ver que se conecten. Voy para donde un compa, allá sí me llega más la señal. Ok, gracias. Creo que no era el problema de tu señal, creo que era el problema de nuestra transmisión. A ver, veamos. Bueno, pues ahora sí, no más. Ok, pues ya estamos transmitiendo. Ya estamos transmitiendo. Sí, ya estamos transmitiendo. Vamos aquí. Sí. Estamos transmitiendo, listo. Ok, ya no se laguea. Pues la verdad no sé. En los comentarios que nos digan si se laguea. Sí. En los comentarios que nos digan si se laguea. Yo que sacaste primero. Va, yo saco primero. Pues todo es el festejado, ¿no? Vamos a ver. La primera pregunta es... ¿cuál es tu canción de opening favorita? Opening y ending. Entonces yo contesto. Sí. Pues es que es una pregunta difícil porque actualmente en este momento es el opening de Spy Family. O sea, en este momento no puedo. La traigo todo el tiempo en la mente. ¿Pero favorita de todos los tiempos? Pues es que ahorita, yo soy de momentos. Ahorita esa es la que ahorita me... Mi canción favorita de opening de todos los tiempos. Pues sería la de Dragon Ball Z, Shala Shala. La vi tantos tiempos. La vi tantas veces. Eres un simplón. La vi tantas veces. Eres un simplón de lo Era peor. como de llegaba yo de la escuela. Bueno, no llegaba yo de la escuela. Bueno, hubo una época donde llegaba yo de la escuela y estaba Dragon Ball. Pero había unas veces donde eran las 8 de la noche y lo único que hacía era estar esperando Dragon Ball Z. Entonces era Shala Shala. Mi canción de ending favorita de todos los tiempos. Sigue bugueándose. No, pues ahorita. De plano es la conexión. Ahora sí les aseguro que es la conexión. No, la configuración ya la volví a hacer. Es la configuración. Es la señal, es la conexión. A ver si te mejora. Sí, a ver si te mejora. Mi canción de ending favorita de todos los tiempos sería... no sé. Así de plano, no sabes. Pues la de los caballeros del Zodiaco al final. El ending. Sí. Es que son todas. Son todas, para ti son todas. Son todas, a mí me gustan todas. Y es que no me gustan mucho los openings o los endings porque son muy mentirosos. Entonces a veces dices, este opening, este ending estuvo súper padre, pero no es cierto, no estuvo súper padre porque tienen un montón de escenas que nunca pasan. Y luego la gente se queja un montón de fanarts o de fanfics o de fanfiction. Y los openings y los endings han fomentado eso durante años, güey. Terminan no siendo. Pues es que tú te vas mucho a la nostalgia, tú eres por la nostalgia. Bueno. Espérate, mi ending. Es que mi ending, tú eres de nostalgia y yo soy de modernidad. Jujutsu Kaisen. El ending de Jujutsu Kaisen, Lost in Paradise, me encanta. Y es de las pocas veces que me gusta, la secuencia
tanto la secuencia del ending, tanto como la canción. Me gustan por igual. Pero no te gusta el anime. Es que me gusta el anime, solo que pues considero que hay mejores animes. Considero que hay mejores animes. ¿No te gusta por qué? Porque no tiene algo muy malo. No es malo, el protagonista no es malo. ¿No te gusta? Es simplón. ¿No te gusta? Porque probablemente en un futuro haya algo muchísimo mejor en el futuro que nos viene. Porque tal vez Utah ya lo haga mejor de lo que lo están haciendo ahora. Digo, Okay. Tienes opciones para que no te guste. Lo malo es que no te gusta. Voy a sacar otra. Sí. Más acá. Esta dice... Shippeo favorito. Shippeo favorito. Ya sea que tú quieras hacer así como de que yo digo que este y este deberían de andar, y yo digo que aquella y aquella, o shippeo que sí exista y que te guste. Shippeo favorito. Lo que es difícil porque generalmente no te caen bien los protagonistas y generalmente te caen bien las protagonistas, entonces no te Pues gusta. es que mi shippeo favorito, a pesar de es Kirito y Asuna. Y yo soy el que me vi en general. Sí, Yo soy el que me vi en general. El mejor shippeo del mundo y de la vida se llama Kaguya. Kaguya y Miyuki, güey. Es el mejor shippeo de la vida. Kaguya y Miyuki. Porque él le demuestra que se puede hacer lo que sea esforzándose. Y ella le demuestra, pues todo maravilloso y excelente, porque ella es perfecta. Porque Kaguyita es perfecta. Nos preguntan, ¿viven en un apartamento juntos? Sí, vivimos juntos. Vivimos juntos. Sí, vivimos juntos. Si no, no se En podría. una especie... No. Es un negro atrás de una estrella roja. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Pues sí, vivimos juntos. Si no, esto no se podría hacer. O sea, viviendo cada quien por separado, esto no lo podríamos hacer. Sí. No lo podemos hacer. A veces platicamos durante horas y solo avanzamos medio guión, media página de un guión. Por teléfono sería Y imposible. esto que estamos haciendo aquí es lo que hacemos todos los días. Haciendo las zonas. Nos despertamos, nos vamos a dormir todo el tiempo hablando de todas estas cosas. No, no llegaste tarde. Tuve que reiniciarlo porque la configuración al principio estaba mala. Y creo que se sigue bugueando, pero sí es cosa de la conexión. Me equivoqué en la configuración, entonces llegaste a los pocos minutos. No te preocupes. Nada más estamos jugando un jueguito y Batiberto está siendo el juez y referee de las preguntas. Estamos con el mejor shippeo. El mejor shippeo es Miyuki y Kaguya-sama y tú estás mal. Yo digo Después, que es el segundo cameo, el segundo shippeo más padre de todos los tiempos sería Superman en Smallville. ¿Superman con quién? Con Lana. Con Lana. Aunque nunca andan y solamente andan una sola temporada y un tornado interrumpe la cita. Y después en la Spoiler alert, Lana termina muerta al final ya de la serie. pasaron 10 años. Ya no creo que ni les importe. No, ya le importa. Ya CW murió. Pero spoiler alert, güey. Spoiler. Nos lo repartimos como podemos. Fue muy extraño. Porque primero yo había contratado el servicio a mi nombre. Y De salió internet. súper mal. No voy a decir, para no quemar a nadie. Van a quemar. Pero salió muy mal y estoy muy enojado con eso. Entonces mejor ya no me habla. Y ahora los paga él. Ajá. Pues Ajá. El contrato está a su nombre. Ajá, sí, exacto. Y le salió súper padre y súper bien. Pero estamos Exacto. viendo que no salió tan padre. Pues ahorita la conexión está fallando. Precisamente pensabas que sí, pero pues la conexión está fallando. Dicen que se buguea. Pero espero que se alcance a entender lo que decimos. Voy a sacar otro. Esta dice: pieza coleccionable. Pieza coleccionable que estaría en un Hard Rock que tú quisieras tener en tu casa. O sea, si tuvieras la cantidad de dinero suficiente, así como de, me sobran esta cantidad de dinero. Y hay una ¿cómo se llama? Subasta en internet. Y como que quiero tenerla. Como que sí me la doy. Pues es que lo que pasa es que mi respuesta original sería que la chamarra de cuero de Logan en las primeras de X-Men, la café con las rayas amarillas, pero como es Hard Rock Café, tiene que ser el tema de los 60s. Tiene que ser Pues no tema de los necesariamente, como que sea así, algo de Hard Rock. 60s. Algo de Hard Rock. Pues es que para mí sería esa, pero si nos vamos a Hard Rock, a mí la chamarra de James Dean en Rebelde sin Causa. Ok, ¿te gustan las chamarras? Sí, me encanta. Ok, yo sería un gabinete en forma de coche convertible de los, ¿qué? ¿40s? ¿50s? De Ford. Como el juego de Six Flags. O como coche de Volver al Futuro. Como el coche de Biff Tannen de desayunar ahí.
Y que de hecho me encantaría poder pagarle a alguien así que como una mesera y que venga cada día disfrazada de una cosa diferente. Aquí dice, lo tengo a 144p y se sigue bugueando. Te digo, ya es cosa de la conexión, ya lo configuré. Vieron que tuvimos que interrumpir el primer live y empezar Justificas ante el público. No te justificas ante el Fallaste miserablemente. público. Arruinaste esta fiesta de Dice cumpleaños. Milo, yo creo que aún estando separados pueden hacer el trabajo. Yo puedo, no veo por qué ustedes no. Yo le haría caso a Milo. Milo sabe lo que dice. Milo dice que dibujé una capilla, una iglesia preciosa. Milo 100% sabe lo que hace. Que sí se buguea demasiado, me están diciendo. A ver, sigue, ¿con qué Solo estaba? que desconectemos. Lo del hard rock. Solo que desconectemos esto. ¿Tú crees? No, pero es que, a ver. Es que la cosa es de la configuración de la transmisión. Pero ya la configuraste, ¿no? Sí, ya lo volvió a configurar. Chécale qué puedes hacer. Entonces estaba yo con lo del hard rock. Tú quieres ese coche. ¿Eh? Yo quiero un gabinete en forma de coche para poder desayunar ahí y sentirme que estoy en un convertible Ford de la película de Volver al Futuro. Donde todavía los hacían de acero. Eran trampas mortales y podías morir si chocabas en una de ellas, pero eran de acero. No que ahora son de aluminio o de plástico que se dobla muy fácil. O no sé, que para que te salve la vida, pero no te salva nada. Ok. Pues sigo viendo cómo quitarle los bugs, permítanme tantito. Es que de repente Yo nomás le voy a quitar ese, a ver. A ver, espérate. Yo voy a quitar ese para ver. ¿De pronto te parece que se congeló? No. Gordes. Yo ya quité ese. Ajá, yo aquí también quité. Yo también quité. A ver si ya se deja de laguear. Que nos digan si ya se deja de laguear, si ya se ve bien. Si ya reparamos tu yo error. también quiero ese gabinete. Gracias, Milo. Pues, Es que es muy cool. Imagínate que te lo pudieran hacer así tipo Volver al Futuro. Que te lo pudieran hacer así tipo Pie de Godzilla. Sí. Que te lo pudieran hacer así cabina de Jaeger. Yo lo que quiero es salir de la TAM. De Latinoamérica. No, pues eso está difícil. Esa es una buena pregunta alterna. Si te fueras de la TAM así, te cuenta que mañana te ganas la lotería. Y te Sí. quieres ir de la TAM. Te ofrecen la oportunidad de irte de la TAM. ¿A dónde te irías? No, pues es que en este momento diría Japón, pero pues es que está muy. No es precisamente. Mi respuesta sería Japón, ahorita. Yo me iría a Islandia. Islandia. Sí, güey, imagínate. Te cocinan con vapor de energía geotérmica. Ok. Ajá, una carnita así. Mire, señor, del vientre de la tierra a su mesa. ¿Sí, mejoró? Sí, no, espérate, ya, creo que por fin supe cómo voy a repararlo. Ah, entonces, Islandia, para que te vayas como Vinland Saga, ¿no? Sí, quiero ser un vikingo. Ajá, sí, no, pues Quiero sí. ser un vikingo. También te diría que Inglaterra, pero dicen que es muy caro. Y entonces, como que no, como que quisiera irme a un lugar remoto, así como que no hubiera nada que hacer nunca, así como que nada, soy yo oyendo discos de Bjork y Sigur Rós todo el Discos día. de Bjork. Y luego viendo cómo es de noche 6 meses. Ajá, y luego diciendo que puedo celebrar el día de Leif Erikson. El día de Leif Erikson. Sí, güey, pues es que digo, es que, Parece que sí, reparé, por lo menos creo que se buguea menos, a ver. o sea, no quiero irme a un lugar caliente, no me quiero ir a Tailandia. Sí, porque no quiero estar usando todo el día. Sí, en eso concuerdo. Pero no me quiero ir así a un lugar así como que templado, así como Europa, el Mediterráneo, no sé. Por eso dije Islandia. Además sería como de que si alguien quiere ir a verme, ¡fum! Tómate un avión, un barco, el ferry. Voy a sacar otra pregunta. En lo que termino de ver, pues ya se resuelven bastante los bugs, me parece. ¿Cuál es el momento Mulholland Drive de tu vida? Mulholland Drive es una película
Para ver, sí, contexto. Siempre me olvida, ¿Lynch o Fincher? Lynch. Lynch. Ajá. Lynch, director de El lado oscuro de la carretera, Eraserhead, de El Hombre Elefante. El Hombre Elefante, la de los 80. Entonces, David Lynch. Ganadora de Oscar. No, y ese no es Fincher. No. Fincher es el de. El Club de la Pelea, la chica del dragón tatuado. Pero lo de Netflix, Love, Bad and Robots. No, pero con Black Kevin Mirror. Spacey. Con Kevin Spacey. Ah, está. House of Cards. Sí, ese es Fincher. Entonces, Lynch, director, que quien ha visto sus películas sabe que no son fáciles de ver. No son sencillas. Sí, son fáciles de ver. No son fáciles Tienes de que tener el ver. estado mental adecuado, pero son fáciles de ver. No estoy para nada de acuerdo contigo. No son fáciles de ver. Son necesarias de ver. Podrán ser necesarias, mas no fáciles. Entonces en esas películas pasa un momento muy padre donde dos personas se meten a ver un espectáculo donde otras personas hacen otras cosas que son muy maravillosas y que es lo que se supone que uno va a ver al cine. Ajá, que tú vas al cine a ver que otras personas son sus problemas y que la vida les corresponde a esas otras personas, no a ti. Entonces, y esto cambia tu vida de forma paralítica. Cada vez que entras a ver una película, tu vida cambia. Entras siendo uno, mueres adentro de la sala y sales siendo otro. Piensas cosas totalmente nuevas, es verdad. Sí pasa. Sí. Ha pasado. Sí, de entrada estás pagando para verlo. ¿Sí me entiendes? Estás esforzándote. Cuando tienes un anime en tu casa es como de lo voy a ver, pero lo voy a ver mientras. No sé. O sea, si estás viendo, por ejemplo, Boku no Hero, lo puedes estar viendo mientras. Y si lo ves en español. Sí. Lo puedes ver mientras estás trapeando, mientras estás lavando los trastes. Pero una película pagaste por ella. Sí, parece que existe que es punto de eliminar los bugs. Lo siento. Entonces, ya explicamos más o menos qué es el momento Mulholland Drive. Para Ajá. quien no ha visto Mulholland. Ahora, ¿cuál es el momento Mulholland Drive en tu vida? Pues es que podría ser justamente, creo que viendo una película. Ok. Qué original. Sí, bastante original. Qué original. Fue cuando vi el Club de la Pelea. El Club de la Ese sí Pelea. de Fincher. Ese sí es de Fincher, curiosamente. Viendo una película de Fincher, tuve un momento que se tiene una película de Lynch. Fue una noche, una madrugada. Yo pensé que iba a haber una pelea de un tipo que funda un club de la pelea y se agarra a madrazos con otros. No, y ya. una pelea, una película. Una película. Pensé que iba a haber una película donde un güey. Si no ibas a ver al Canelo. Donde existía un club donde la gente se agarraba a putazos. A golpes. Y ya. No fue así de sencillo. No pude dormir esta noche. Lo poco que dormí tuve sueños oníricos. Sí, pero es de la emoción. Ajá. Sí, Batiberto lo sabe, Batiberto estaba allí. Sueños oníricos. Batiberto te vio. Bastante. Cuando suena al final la cancioncita, es como de, güey, Güey, mi mamá. Entonces, curiosamente fue viendo una película. ¿Cuál sería tu momento Mulholland Drive? mi momento Mulholland Drive. Yo hice la pregunta, acaba de decir que yo escribí las preguntas porque las escribí porque en ese momento tenía respuestas para todo, pero ahorita no tengo respuestas para Entonces te nada. fue. Mi momento Mulholland Drive sería cuando, ¿entendí? Tenía yo 6 años Ajá. y A los entendí, 6 años, tuviste tu momento Mulholland Drive a los Sí. 6 años. entendí que podía yo reproducir cosas que veía en la televisión. ¿Entendiste? Por decir cosas, yo decía que yo podía reproducir Dragon Ball Z. Dragon Ball, lo original. Que yo estaba viendo Dragon Ball y que yo en ese momento podía dibujar a mi propio Goku. Y podía dibujarlo haciendo lo que yo quería. Se me escaparon unos comentarios, disculpen. Sí, mencionabas a Godzilla, Milo. Así es, mencionas a Godzilla, súper fan de Sí, Godzilla, súper sí. fan. Sí, yo quiero un gabinete en forma de pie de Godzilla. La familia es primero, muy cierto. La familia es primero. Puta, que si nos costó llevarnos bien. Siempre nos llevamos bien. Nos costó llevar esto, nos costó llegar a esto. llegar a Sí. esto. Y dice Milo que él fue a Japón y no está como para vivir allá. México lindo y querido mejor. Es bien curioso porque es lo que yo te digo. Japón, siento que es bien padre ir a visitar Japón. A visitar Japón. Ajá. Ajá, vivir allá. Siento que vivir allá es como de no. Porque, O sea, tienen un ministro de felicidad. ajá. O sea, ¿a qué nivel tiene que estar la depresión en Japón? Tienen para un que- bosque de los suicidios. Un bosque de los suicidios. Tienen un bosque de los suicidios. ¿Sí entiendes? Es como de no. No. La vida es muy interesante en Latam porque necesitas sobrevivirla. Dice, bro, ¿por qué repiten mucho la misma canción de fondo cuando un personaje le da rabia o se transforma? Porque ¡Oh, no! ¡Lo descubrieron! nos descubrieron. A ver, Es como el tema de los Vengadores. para nosotros La música inicial. sí. Sí. Es como este personaje ha recibido su alumbramiento al poder. Lo hacemos a propósito. El punto es que lo hacemos a propósito. Para empezar, o sea, nosotros creamos la música
nosotros creamos la música, sobre todo él. No la creamos, la armamos. La armamos. Hay muchas pistas de sonido independientes. Entonces, ¿cómo normalmente es lo de siempre. El guión, grabamos las voces, dibujamos y normalmente la música es cuando ya están todos los dibujos, cuando ya está la edición, los efectos de sonido, y entonces empezamos a hacer música. Normalmente decimos, estamos muy cansados. No quiero crear para cada video nuevas pistas, nuevas y nuevas. Bueno, no ahí nos da tiempo. tenemos que decir, yo dibujo. Tú le das las coloreadas y dibujas las cosas en específico. Es como, esta escena es mía, matanga. Ajá, dibujo un poco Esta menos. escena está buena. Dibujo un poco menos, pero dibujo. Pero tú estás checando lo de la animación, lo estás animando, lo estás coloreando, lo estás poniendo el orden. Ajá, ¿Sí entiendes? ajá, Entonces, ajá. ya cuando yo termino todos los dibujos, digo, ahí está, mira, tómalos. Ajá. Y entonces este es como dice, ok, esto es un jeroglífico, entonces los arma, pobrecito. Entonces después edita, y entonces en lo que está editando, yo me pongo a hacer la música y voy viendo como de, oh, esta pista me gusta. Y no es tan fácil, no es de que cada día puedes sacar, se pueden sacar 15 pistas nuevas. No, aparte que es limitado. Es limitado. Es limitado. Entonces, llegamos a la conclusión de crear músicas definidas, como preguntó de Blikun. La música de cuando se transforman, cuando tienen el momento de ira, cuando tienen el momento de levantamiento de sus poderes, ponemos la misma canción. Y sí tenemos que decir, somos muy influenciados porque somos muy fans del rock and roll. Entonces casi todo suena a guitarrazos, porque casi todo suena a Led Zeppelin, casi todo suena a Queen, casi todo suena a Jack White. A Jack White. Entonces estamos muy influenciados. Somos Sí, muy influenciados. no podemos evitarlo, lo sentimos. Sí, sí. Es lo malo de que tienen el canal del gusto de dos personas que han sido influenciadas por el rock and roll. Extremadamente influenciado por el rock and roll. Sí. Mucho. Led Zeppelin, mucho Rolling Stone, mucho AC/DC, Sí. mucho Sí, Guns N' Roses. Exactamente. Voy a sacar otra pregunta. Listo. Espero que sea un poco más. Sería película que podrías ver 1000 veces. Y yo sé cuál es. ¿Cuál es la tuya o cuál es la mía? Yo sé cuál es la mía, yo sé cuál es la tuya. A ver si no te vas a aprender mi respuesta. A ver, tú contestas la mía y yo contesto la tuya. No, prefiero que tú contestes. Contestes la tuya, contesta. Tú podrías ver 1000 veces Spider-Man Into the Spider-Verse. Rayos, sí podría verla 1000 veces. Sí, podrías verla 1000 veces porque me acuerdo cuando fuimos al cine como de, es Spider-Man, porque Spider-Man es su superhéroe favorito. Es mi personaje cómic favorito. Y entonces veníamos de las de Tom Holland cuando, ay, y tú estabas, ay no son superproducciones. Es que comparan el nivel de producción de las películas, la primera trilogía e incluso las dos del sorprendente Hombre Araña. El nivel de producción es mucho menor. La mayor prueba de eso es que en ninguna de las de Tom Holland hay una secuencia en la que se ve desde los ojos de Spider-Man columpiándose por Nueva York. Esas escenas son Y te veía muy caras. conflictuado porque era como de, Dios, me cae bien Tom Holland. Él es muy carismático. Él es extremadamente carismático. Dios, están haciendo bien este personaje. Aquí nos pone de Blikun. Por Dios, está épico que hagan todo ustedes solos. La canción también es épica, pero en algún momento estaría épico que hicieran otra épica. Otra cosa que no cuadra. Milo Silva XD. Ok. Buena sugerencia, vamos a tomar en cuenta. Sí. Ahorita sí tenemos que decir que va por arcos. Entonces sí va a haber música diferente por arcos porque en los Fun World Comics, estos héroes padres que están presentando van a hacer lo mismo. Pero sí, en Underworld sí va a haber otro momento de epicidad. Sobre todo porque ahí no es tan épico. No, es diferente. Fun World Comics es muy épico porque tiene otro comentario. Ok, entonces Fun World Comics es muy épico porque estamos presentando a los 16 superhéroes que van a salir. Muchos de estos muchachones que ven aquí. No se cayó, no se cayó. No se cayó. No se cayó. Espérate, la que se cayó fue la que está aquí. ¿Qué pasa? No, aquí está. Porque yo lo sé, porque yo la vi, porque les quería enseñar a Utah. Sí, es cierto. A Utah Katza. Porque les quería enseñar a Utah. Entonces, sí, Fun World es muy épico. Y entonces, Underworld no sería tan épico. Entonces, vamos a sería tomar más en cuenta. Vamos a tomar Alianza Galáctica no tiene los. Ha salido, sí ha salido. No, sí, la hemos puesto. por Sí, supuesto la que hemos no. puesto, la hemos puesto. Ok, aquí hay dos preguntas. ¿Cuál película de Spider-Man es mejor? A ver, mejor es difícil decir, es difícil calificar algo como mejor o peor. No, dilo, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Es bien fácil. No. Es bien fácil. Spider-Man 2. No, es que exactamente. Fíjate, curiosamente. La segunda va Tiberto. La segunda. Te ha visto verlas. Es la consentida de 1000 todas. veces. Te vio cuando la tuvimos que Mi comprar favorita. en Blu-ray. Sí. Mi favorita de esa primera trilogía es la primera. Ajá. Es la primera, para mí es mi favorita. Para mí es la mejor. No, pero tenemos que decir es Spider-Man to Spider-Verse. Es la mejor Porque captura mejor
quién es Spider-Man, captura mejor qué es ser Spider-Man, captura mejor cómo te vuelves Spider-Man. Y si hablas de momentos épicos y de canciones épicas, tiene un momento más épico de todas las películas. Sí, bastante. Cuando salta Miles Morales. Y para quien sabe de qué va el cómic de Spider-Man Into the Spider-Verse, o sea, lo que viene está prometedor. Dios, ¿qué han hecho? Está prometedor, está muy prometedor. Dice Milo, yo podría ver 100,000 veces cualquiera de Godzilla del show al Millennium. Godzilla, Estoy de acuerdo con él. Nomás creo que no. Shin Godzilla. la japonesa. Ajá. Pues es que a mí, fíjate, a mí se me gustó muchísimo. A mí se me gustó mucho. Es que está bien padre que, este Godzilla que nos quiere destruir y todo. Y el Japón. Y después tú dices, por Dios, te están enfrentando a una amenaza super padre. Y cuando ves que van a venir los tanques y los aviones, empiezas a ver que son un montón de godines los godines vencen a Godzilla. Pues es que avítenle todos los trenes. En Japón Avítenle todos los burocracia, güey. Imagínate si no existiera la ley de que... O sea, es Godzilla. Es el dios de los monstruos. Es ¿Lo acabaron los godines? ¿Lo acabó la burocracia? Bueno. Ya, tú hablaste. Tú hablaste. No he adivinado, no he tratado de adivinar cuál sería tu película que verías. Eso es fácil, hay un montón. Pues es que sí. Volver al futuro. La trilogía completa de Volver al Futuro. Sí. La trilogía completa de Volver al Futuro. Star Wars, episodio 5. Sí. La podrías ver las veces que Sí. quieras. Sí, yo soy tu padre. Sí. Episodio 5. Pero no sé cuál la escogerías. Porque, güey, perdón. Ahora, cada quien contesta. Yo la película que podría ver sin parar 1,000,000 de veces, perdón, soy un niñote atrapado en mi infancia, es la primera película de Bob Esponja. La primera película de Bob Esponja es la que podría ver sin parar. Toby Goth dice de Blicun. Sí, Toby Goth. Toby Maguire. Sí. Toby Goth. Es que lo hacía muy bien. Es que era un ñoño. Y no, y dirigida por Sam Raimi. Por el dios Sam Raimi. Y lo vimos ahora con el Doctor Extraño. El Doctor Así Extraño daba mucha flojera. La primera. Pero aquí ya es de mi no. favorita. Aquí ya no, porque el dios Sam Raimi lo puso a volar como un zombie con alas hechas por espectros. Sí. Es glorioso. Es glorioso. Aunque la película está muy mal porque me choca el momento cuando le dice, vamos América, tú puedas. ¿Qué crees? Sí, a ver, puedo. no vamos a ponernos a debatir sobre Spider-Man. No, pero decir que Sam Raimi es muy bueno. Y decir que la respuesta a la pregunta de cuál es la mejor película es Spider-Man to Spider-Verse. Sí, es la No, respuesta. Batiberto dice. Sí, Spider-Man to Spider-Verse podría ser considerada la mejor película de Spider-Man. Y eso que no ha salido el Spider-Man del universo 616, que se supone que es la línea original del tiempo. Salieron el del... Es el Ultimate. El Spider-Man que se muere es el Ultimate porque es el universo Ultimate. Ultimate porque el Duende Verde es un monstruo. Shin Godzilla es buena, pero no entra en las eras que dije, bro. Sí, cierto. Sí, es que no sé bueno para hacer. Sí. Pero si me dices Godzilla 2000, ya vieron, divagamos demasiado. Si me dices Godzilla 2000, claro. Ajá. Matthew Broderick, no recuerdo los nombres de los demás, pero me encantaba que todos tenían nombres raros porque se llamaba Caimán y el otro se llamaba Animal. Algo así. Tatopoulos. Entonces, yo vi Godzilla 2000 y fue como, wow. Por eso, una de las películas que yo podría ver 1000 veces, contestando a la pregunta, sería Titanes del Pacífico. Titán del Pacífico. Podría verla 1000 veces, podría verla 10,000 veces, podría verla todo el tiempo. Del maestro Guillermo del Toro. Todo el tiempo. Han ido a convenciones de anime y se han vestido de su personaje favorito. No hemos ido a convenciones de pero anime. ya quedamos de acuerdo. Porque estamos viendo O sea, estamos viendo Full Metal Alchemist Brotherhood. Entonces, porque no es lo mismo ver Full ya Metal decidimos Alchemist que cuando vayamos a la Comic Con o a la primera convención de anime que vayamos, a ver si a la de Crunchyroll si vamos un día, vamos a ir vestidos de Full Metal Alchemist. Yo voy a ir de Ed, porque de es el Ed. hermano mayor. Ajá, Y y yo él de va a ir de Alf. Alphonse. Va a ver cómo me encuentro una armadura gigante. Sí, entonces que me haga crecer metro y medio. no hemos ido, pero vamos a ir. Y vestido de personaje favorito, no precisamente cosplay, pero yo me he vestido de Goku. Cuando estaba chiquito me vestí de Goku. Yo en un cumpleaños me vestí de Power Ranger. Es que era muy fan de los Power Rangers. Es sí. que es lo mismo, güey. Se transformaban como en Kaijus y estos manejaban unos mechas. Sí, exacto. Ajá. Entonces sí era como de, con el mecha voy a destruir Kaiju, entonces sí. Sí. Es la triste verdad. Es la triste verdad. Okay. Dime un comentario si no voy a sacar otra pregunta. Ahí se vio uno, permíteme. Pero ¿De waifu? No, de waifu no. De waifu claro que no. Saca la pregunta.
No tienes tu letra. No, es que la quería saltar. Primero, para contestar esta pregunta, la pregunta es: ¿qué tiene que tener una buena película mamalona para que te guste? Tenemos que definir. Ahora tenemos que definir. Entre nosotros. Esto iba a ser un video, pero dijimos: es demasiado mamalón para hacer un video. Entre nosotros tenemos el término película mamalona. Es como a Tibeto. Cuando vamos a ver una película, es como: esto es una película mamalona. ¿A qué nos referimos con película mamalona? Rápidos y Furiosos. De la 4 a la 9. Eso es por tu culpa. Ay, por mi culpa. Porque fuimos a ver Rápidos y Furiosos 1. Bueno, de hecho lo ves en la tele. Y fue: ¡wow! Rápidos y Furiosos. O sea, quiero aclarar eso. Rápidos y Furiosos 1, 2 y 3 son buenas. Ajá. Son buenas porque se enfocan en los autos. Sí. Y en las carreras clandestinas. ¿Vimos Rápidos y Furiosos 2? ¡Wow! Rápidos y Furiosos. ¿Fuimos a ver Rápidos y Furiosos 3? ¡Wow! Después no vimos la 4 ni la 5. No. Ajá. Fue como de: no nos interesa. No. Lo vimos la 6. Y tú saliste así como: nada, está. Es que aquí se incluye la pregunta de. Una pregunta muy común entre la gente que vemos cine es: ¿cuál es tu momento what the fuck? Ajá. Más que has vivido en una sala de cine? Para mí es Rápidos y Furiosos 6, cuando Toretto está encima del auto, se estampa contra una valla y en el aire atrapa a Letty. Yo sí dije what the fuck en la sala del cine. Desde que dices que Toretto y Letty andan, ya es inverosímil la película. Pero Pero existe la suspensión de incredulidad y eso ya rebasa. La película está rompiendo sus propias reglas. O sea, bueno, entonces, eso abrió la discusión de: tenemos que definir qué películas vamos a ir a ver, porque yo quiero ir a verlas y yo te voy a decir: es una película mamalona, no te metes con la película. Es una película mamalona. Ajá, y nos sirvió para poder ir a ver Battleship. Battleship es una... Ay, quien no ha visto Battleship, es malísima película, es muy mala película. Según tú. Ay, según yo. Dice Batiberto que no. Ay, bien. Rihanna gritando boom es buenísimo. La primera es la mejor. ¿La primera cuál? La primera Rápido y Furioso. La primera Rápido y Furioso es muy cierto, es la mejor. Es la mejor la primera Rápido y Furioso. La última es muy buena. Sí. Por eso Toretto está traumado, porque tuvo un hermano y le dio la espalda y ahora para él es súper importante la familia. Es súper verosímil y creíble todo. Además, Toretto salvó a su hermano de ir a la cárcel y fue él. Es casi shakespeariano. Ay, Mico Amando nos pregunta: ¿qué película de zombies recomiendas? Jeje. Uf. Mi tema predilecto. ¿Tienes tiempo? ¿Cuál recomiendas? Tienes que empezar a ver que casi está en todos lados. Está en YouTube. Lo puedes ver en cualquier lado, que es La Noche de los Muertos Vivientes, la versión original. Y la versión, creo que es ochentera. Ajá. Es una joya. Es una joya. Ahora, antes de que continúes, quiero dar mi recomendación. Zombieland. La mejor película de zombies de toda la historia. Sí. Zombieland. Después de ver La Noche de los Muertos Vivientes y antes de ver Zombieland, es como un camino. Tienes que ver El Amanecer de los Muertos. Escrita por James Gunn. Ah, sí, cierto. Y dirigida por Zack Snyder. No, dirigida por Zack Snyder. No te creo. Dirigida no es por cierto. Zack Snyder. No puede ser. A ver, te lo juro. Sigue hablando te lo juro. En lo que confirmo que no está que está basada en un reboot de una película de George A. Romero, que también es El Amanecer de los Muertos, y también está grabada en un centro comercial. Es bellísima. Es buenísima. Las dos son buenísimas. El Amanecer de los Muertos es muy buena. Ajá. Estoy de acuerdo en eso. Después tendrías que ver la serpiente, ¿cómo se llama? Las montañas tienen ojos. Sí, ese ni yo lo he visto. No, esa no es. No, es La Mariposa y la Serpiente. Que habla sobre ¿cómo se llama? El verdadero origen de los zombies. El origen haitiano, ¿no? De los zombies. Entonces, como se le enterraba a una persona y se creía que el brujo chamán lo había despertado, pero en realidad nada más lo habían zombificado. O sea, lo habían metido un shock tan fuerte. No puedo creerlo, si es Zack Snyder. ¡Te lo juro! Zack Snyder no es 300. No puedo Aparte hizo 300, pero no es solamente 300. Entonces, después tendrías que ver esa. Es muy fuerte. Después creo que sería... O sea, la saga completa de Resident Evil. O sea, no. Ve la 1 y ahórrate las demás. Bueno, la 2. Batiberto dice lo mismo. La 2. Y ahórrate todo lo demás. Película mamalona. Malona. No. Tú sí ya te... La película mamalona tiene un protagonista súper increíble, mega maravilloso, el cual todos queremos ser, pero muy pocos podemos. Este protagonista es técnicamente indestructible e inmortal. Todo lo que hace es cool, y hasta cuando está sucio es cool. Mila Jovovich es de las... Podría decir que incluso es mejor protagonista mamalona que La Roca.
Mira, Jovovich es la mejor protagonista de todos los tiempos para las películas mamalonas, excluyendo a Linda Hamilton y a No, Sigourney Weaver. pero es que Alien Terminator para nada que entra en la Por categoría eso. mamalonas. Es que son sus mamás. A ver, aquí me lo dice, ahora son películas malas, muajajajaja, emojis. King of Fighters, la remake de La Casa de los Muñecos. Todas son películas mamalonas. Sí. Todas No, son pero King of películas Fighters no, Mortal Kombat, la película Mortal Kombat. Depende cuál veas. Porque ahí sí hay malas. Ay, sí, mala. Las viejas que las... No me acuerdo quién No, las pero, hacía. o sea, Ah, que el señor Kung Fu, ¿cómo se llama? David Carradine. David Carradine, la hacía de Raiden. Esas sí eran muy malas. Eran muy malas. Pues nos pidieron recomendar una película. Es que son, ¿y tú no te puedes decir de una... Bueno, cierren con Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z. Sí. Me parece que es la primera y única película de zombies que no es clasificación C o B15. Y en medio vean las dos de Exterminio de Danny Boyle. Uf. Ay, para mí la primera es muy lenta. Pero va muy bien. Sí, pues son buenas. Son buenas. ¿Cuál era la pregunta con la que estabas? Entonces, nunca respondimos nuestra película mamá favorita. Ajá. Tú de cierta manera contestaste diciendo también que es la película que No, mi película favorita es Armageddon. No sabes cómo amo a Armageddon. Es muy mala película. Letrero de sarcasmo. No, la he visto demasiadas veces. Ya, por favor, paren de pasarla. Ya no la quiero volver a ver. Es muy mala. Ya no la quiero volver a ver. Ya sé que Bruce Willis lo va a volar. ¿Por qué? Porque es Bruce Willis. Ya sé que Batman vuela en un deslizador. En la nube, en el asteroide. A la Ival Caníbal, no. Es muy mala película. Ya es sé, muy mala. No, mi película favorita sería. Ay, yo tenía la mía, pero se me olvidó. ¿Sería Doom? Ay, es muy buena Doom. Es muy buena Doom. Sería Doom. Si es que tiene la escena más. Hablando de momento Mulholland Driver, cuando yo vi que Carl Urban le ponía Rosamund Pike le ponía la inyección y después salía como un videojuego de Halo en primera persona. No, y luego que Doom. ¿Y dura cuánto dura? 4 minutos. Dura 4 minutos. No, hagan luego, su favor y vean Doom. O sea, ahorita porque estamos atascados de películas basadas en videojuegos. Y de videojuegos como Halo. Pero Doom en su momento fue de, no puedo creerlo, un videojuego. ¿Sabías que en ese entonces había una compañía alemana que le pagaba a los estudios de Hollywood para hacer malas películas basadas en videojuegos para pagar, para cobrar un seguro? permutas de seguro? Sí. Porque dicen, ¡oh, miren qué porquería produjimos! Híjole, pregunta, ¿por qué nos hacen esta pregunta? ¿Naruto o Dragon Ball? Es que 1000% Dragon Ball. Pero bueno, aquí pero es que diles a todos, ¿no te gusta Naruto? Aquí el tema es ese, no me gusta Naruto, demasiado relleno. Y no me gusta lo de los jutsu, no me gusta Naruto. ¿Cómo no te puede gustar algo así de genial y de simple? No me gusta Naruto. Además cuando probablemente andan así todo el día. Perfectamente que percibe la profundidad. Probablemente en 30 años lo vea. No importa. ¿Lo has visto? No, o sea, ¿he visto? No hablas sin conocimiento de causa de no he visto. No, he visto como los primeros 100 capítulos. Lo he visto, no me gusta. Sí, lo he visto como los primeros 100 capítulos. No me gusta Naruto. No me gusta Naruto. Entonces sería Dragon Ball. Alguien que sí es objetivo. Sería Dragon Ball. Pero pues porque es que es lo más popular que he visto. Es que para mí Dragon Ball es algo social. A veces llego con una persona y no sé cómo hablar con él. Y de repente le digo, ¿te gusta Dragon Ball? Y dicen, sí. Y dicen, oye, qué padre, porque a mí me encanta el anime. Yo no sabía que Dragon Ball era anime. Todos pasamos por esa etapa. Entonces es un factor social que me ha hecho de muy grandes pláticas, de muy agradables pláticas. Hablar de Dragon Ball. Hablar de Dragon Ball es un buen factor de convivencia social porque así sea una persona que tú sepas que no le gusta el anime, le gusta Dragon Ball. Platícale de Dragon Ball a las personas. Dile, ¿cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball? Haz un amigo. Y la persona no va a estar consciente, pero está hablando de anime. Por eso, a pesar de que la gente no lo sepa, la mayoría de Latinoamérica es otaku. Porque Latinoamérica mantiene a Dragon Ball como franquicia. ¿Cómo les gustan los shonen? Los shonen son lo mejor. Vamos a otra pregunta que sería... Oh, sí, esta me encanta. Porque a ti te cuesta mucho trabajo contestar esta pregunta. No, ya. Josbando favorito. Josbando favorito. Pues el Josbando favorito de la actualidad. Goyo Satoru. No es que ya tiene su... No, pero dije Josbando favorito, no perfección. No perfección. Goyo Satoru. Y ¿no viste que ya le hicieron su figura para mayores de adultos?
Pues lo bueno es que no me dijiste Eren Jaeger. No te pases. No te Pues banda pases. favorito sería... Ay, Batiberto reclama. No, aquí sí, Batiberto tiene que reclamar. Alan está mintiendo. Él Sí, es miente. que Él miente. es que la pregunta es Josbando favorito. No, anime de Josbandos. Él Favorito. miente. No, ni siquiera hablo del anime de los Mira, Josbandos. aquí Deblicun está contigo, Naruto God. Naruto God. Sí, Naruto God. Es que es muy padre. Es que Naruto. Cuando están haciendo su examen y de repente se infiltran unos cuates. Y entonces, el pobre Sasuke y Naruto lo tienen que vencer y están bien cansaditos peleando, güey. No, es Bien, genial. bien cansaditos. Sí, es que son Ay, ricos estos güeyes, son cansaditos. unos pinches grandes abusivos. Ay, cansaditos, están cansaditos. No, pero Batman reclama porque tu Josbando, él lo sabe. A ver, Eres el más pero- feliz de que en TV Azteca vaya a pasar, Monkey D. Luffy, vaya a pasar One Piece. Tu Josbando favorito se llama Luffy. Es mi prota de shonen favorito. ¿No? Es un Josbando. ¿Cuál es tu Josbando favorito? Mi Josbando favorito, pues sería Ranma. No se vale. Eso es truco. No dije la chica de los cabellos de fuego, dije Ranma. Ay, no Sí. es lo mismo. Sí, porque siempre se la pasa, ¿cómo se llama? Un hombre luchando contra su masculinidad tóxica. Es como que su papá Panda siempre le diría, Caray, ¿qué pasó aquí con Deblicun? Mi compa está dividido un espejo en dos y está usando alcohol y un fósforo para encenderlo. Además es un exacto, creo que va a quemar la casa. Pues dile que no lo haga. Dile que no lo haga. debió de haber algo que dijimos y Sí. está a punto de prender fuego. Tal Cualquier vez, cosa tal que vez- hayamos dicho, tal vez por... no somos, A mí me pregunta que qué es un Josbando. Josbando es Él es waifu, primero, waifu es... el término que se da al protagonista, porque todos quieren casarse con él. Es que todo lo Y a la marido. mujer se le dice Ya es- waifu. en inglés esposa es wife. Entonces, a los otakus le decimos waifus a las protas que nos gustan de anime. Husband en inglés es esposo. Entonces, así les decimos los otakus muy clavados a los protas que son famosos por ser galanes. Goyo es un ejemplo claro de... O sea, como el jueguito moderno de con quién casas, con quién te te casas, acuestas ¿quién matas? y con quién te acuestas. Ajá, exacto. Ajá, Parecido. nada más que en Josbando. Exacto, parecida. Sí, es que ¿sabes ¿no qué? dijiste tu Josbando favorito? Sí, Ranma. Ah, Ranma. Sí. No se vale. Pues es que es un hombre luchando contra su propia masculinidad tóxica. El Ya. papá Panda le diría, pégale acá, mijo. Si fueran en Monterrey y te dicen, no papá, porque yo me transformo en morra. Yo sé qué es ser morra. Es difícil ser morra. Aguas con Monterrey que tenemos fandom allá también, Bueno, también en la Ciudad de México. So- También es, pégale a la muchacha, mijo. Sí, Sí. en todo México. La TAM es En una ciudad- Guadalajara, en todos La lados. TAM es una sociedad machista. Sí, Por eso nos sentamos también con Japón. Perdón si no se entendió eso. porque también es machista. Japón es Todos tenemos un machista dentro. Sí, exacto. Todos. Ok, saca la pregunta. Ya se puso incómodo. Película de animación favorita. ¿Película de animación favorita? Batibeto te está viendo. No, pues mi película. Tú lo sabes, lo repito. Lo he dicho muchas veces. Ahí lo pongo muchas veces, lo publico muchas veces. El viaje de Chihiro. Ah, sí, Batibeto descansa. Sí. Es mi película de animación favorita. Sí, La Batibeto vi descansa. a los 7 años. 7 años. Y yo nunca pensé que las películas. Ese fue el momento que abrió mi mente de. Las películas de animación pueden ser serias. Yo solo veía películas para divertirme. No, es que no se vale que te rías. O sea, No, sí, no, Milo, no. Sí, Milo, yo sé que eres de Monterrey, por eso hablamos de la sociedad. Es que hay que aclararlo. Yo tardé mucho en entender que el cine podía ser algo serio, algo que no era solo para divertirme. Yo veía cine solo para divertirme, solo para reírme, para O viajar. sea, solo películas sin carrito. Por eso me encantaban los videojuegos. Sí, por eso me encantaban los videojuegos, porque para reírme veía cine, veía La Máscara, veía Todopoderoso, para sentir que estaba viajando, que estaba teniendo una aventura, jugaba videojuegos. Crash, mi favorito de toda la vida. Sí, no estás Mario. hablando de videojuegos. Sí, pues, entonces, El viaje de Chihiro fue de las primeras películas que yo dije, oye, las películas no solo son para que me vaya a reír, son para que yo pueda abrir mi mente. Son para que salga y diga, oh, ¿qué pasó? Ajá. ¿Por qué los papás de la niña se volvieron cerdos? Spoiler alert, fue hace 20 años. Sí, no, Sí, fue hace 20 años. Es muy... Y entonces yo también me voy a ir con una vieja porque te fuiste con una vieja. Una vieja. Fue hace 20 años. Como si no fuera mi película Tienes favorita, de verdad. 27, fue hace 20 años. Sí, es 20 años. Ajá. Yo sería el Rey León. Uf, sí. Sí. Sí, sí.
Sí. Lástima que Disney ahora se volvió como de solo yo existo. No, y fíjate, No miren a ver al Oscar. y fíjate, justo yo hablando de que la animación no puede ser solo para niños, y hablas de alguien que solo hace animación para niños. Es que mi problema es que era como la cigüeña, el mismo mamá. Y yo fui como, No, ¡oh, dale! Y tú sí recuerdas cuando lo fuiste a ver. No, pero es que volvemos, mira, aquí es donde todo arma, y Patiberto lo sabe. Yo de niño vi que yo podía ser mi Goku. Y yo podía hacer lo que quisiera. Y de repente, Rey León le dice, puedes ir a África sin tener que ir a África. Y yo dije, ¡es neta! ¿Puedo ver estos elefantes? Animación sería nomás. No, pero estamos hablando de la del Rey León del 94. Sí. Estamos hablando de la Rey León del 94. Sí, la de dibujos animados. La primera, la original. No, la que única. parece un documental. Live action. De ¿Qué es Live action? Live action es grabar personas, o en su dado caso, animales. No, donde Pumba no se reconoce. Ajá. Sí. Y donde no canta la de qué pequeño el mundo. Cuando, el diálogo. Dilo otra vez. Mufasa. Estamos hablando de esa. O sea. Y ya, obviamente, si nos vamos así, película así nueva de animación. No, pues es que Spider-Verse. Pues es que nos falta. Todavía no nos gusta la de los Mitchells. ¿Cómo yo quiero ver la familia Mitchell? Bueno, pero todo lo que está haciendo Sony. Todo lo que está haciendo Sony ahorita, excepto Emoji la película. ¿Qué fue eso? nadie sabe que existe esa película, ¿eh? No, ya, los Minions. No te pases. No, pero fíjate, justo se iba a postular que Los Minions. Justo iba a postular que Mi Villano Favorito 1 es una gran película de animación. Sí. Mi Villano Favorito 1 es una gran Sí, me película dije de los animación. Minions. Sobre todo la 1. Bueno. La película de Kimetsu no había salido en cine y ya estaba en páginas piratas de anime. Sí, no se vale. Nosotros lo vimos en cine, cabe aclarar. Y luego muchas veces. Pues no la hemos visto muchas veces, pero la primera vez que la vimos fue en cine. Es que sí, nosotros somos unos fieles defensores de ir al cine. O sea, no hay como... No hay como ver Top Gun en el cine. Sí, no. No hay como haber visto Titanes del Pacífico en el cine en 3D. No. Fue genial. Sí, Fue genial. No hay como haber visto Vengadores. Cualquier Vengadores en el cine. Sí, no, somos fieles defensores. Y no es lo mismo, o sea, hemos visto muchas veces la película de Kimetsu no Yaiba Mugen Train y nada igual a la vez que la En vimos todos en el formatos. cine. En laptop, en celular, en televisión. Y nada en el cine. En un camión. En todos lados. En un Haga la camión. siguiente pregunta. Siguiente pregunta. No le entiendes a tu letra. Sí, Deja leerlo. Entiendes a tu propia letra. Es que ya me sé. Es que tiene un número. ¿Entiendes? Creí que decía doble L. No. Hablando de otra gran pasión en tu vida, ¿cuál es el 11 ideal de todos los tiempos para un fútbol? Yo soy bien con esta cosa. Simplón con eso. El portero Lev Yashin. La defensa sería Franz Beckenbauer. ¿Quién es Lev Yashin? No sabes. Bueno, Yo no había nacido. a ver, Lev Yashin era ruso. No era ruso. No sé. Era soviético. No, era ruso. Él jugaba para la URSS. Bueno, ok, era soviético. Jugó por ahí de los 60, me parece. 50, Es 60. como te voy a decir, tú eres latino. 50, Aquí no hay un montón 50, de 60. Lev Yashin sería el portero. La defensa sería Beckenbauer, Maldini, No es cierto. Roberto Carlos. Derecho, por acá, ¿quién juega bien por la derecha? Yo pondría dos zurdos, a Philip Lam. Ya sé, ves, tú lo odias. La media es la que estaría bien interesante. Batiberto confirma. No le gusta, pero confirma. Sí, así piensa. ¿Cómo se llama esta cosa? Ay, es que me... Bueno, la delantera sería Hugo Sánchez y Maradona para mí. Dos zurdos. Mi equipo es hiper zurdo. Hiper zurdo. Mediocampistas. Ruth Gullit, centrocampista. Pues yo pondría a Pelé atrás de los delanteros. Ahí les tiene que dar sus pelotas. Ajá, alguien tiene que dar las pelotas. Nada, nos faltan los delanteros, los laterales. Los laterales. ¿Sí que quieres tener laterales? Porque puedes tener semiarmadores. Pues es que como, medias puntas. como ahorita ya está muy de moda que Cristiano y Puedes Messi. tener dos contenciones. No, yo no soy de eso. Tú eres de eso. Tú eres de eso, yo no. Pues Es que yo soy defensa. ¿Qué mediocampistas derechos existen? Pues es que antes era súper fan de Beckham, pero después crecí. Y la vida... Después se apagó el reflector. Sí. Y supe que la vida no es como en las películas. Dilo tú en lo que yo pienso. Jorge Campos.
Yo me disfracé de Jorge Campos. Ok. Sí, Jorge Campos, ¿qué tiene malo? Rafa Márquez. De Blicum pone, por Dios, allá sí hay cine. El único que hay acá en donde vivo es el que hacen en el colegio. No te pases, no, pues múdate. No, de plano, múdate. No se puede mudar. Bueno, en algún momento de su vida. Hay plataformas, puedes ver por plataformas. No, es o que, puedes ver Phone World Comics. no, pero es que sí, múdate. No. Cuando puedas, múdate. No. Para que puedas ir cada que quieras al cine. Que viva donde pueda. Pues sí, pero de Puede preferencia ver Phone muda. World Comics. Pero pues, también que se mude. Entonces tú estabas con Jorge Campos. Jorge Con Campos, Rafa Campos. Márquez. Espérame, Rafa Márquez. Tú te... Rafa Márquez. Ay, se me fue. ¿Mazola? No, Mazzola. Mazola no. Se me fue. No sé, no me acuerdo. Pues sí, pues creo que me da así por. Roberto Carlos tú también lo pones. Sí, Roberto Carlos. O sea, Roberto Carlos. O sea, Roberto Carlos, Cafú, O sea, entre México y Brasil. Entonces, Sí. entre México y Brasil. No, pues sí. Yo le puse ahí un toque ruso, un toque argentino. Zidane, tendría que estar Zidane. Zidane. Zidane tendría que estar. Sí me la mataste. Ronaldo. Sí, sí, Yo metería a Garrincha. Porque Garrincha hacía mucho de lo que no hacía Pelé. No puedo creer que ya llevamos 51 minutos. Sí. Ya llevamos 51 minutos. No, Sí, yo sí puedo creer porque te equivocaste al principio. ya Y voy a ves sacar que- otra porque me cortaste el rollo. No, pues estuvo difícil. Y supongo que tú la tienes más clara que yo. Pues sí, Zidane, Rafa Márquez. Puro Mexa y Brasil. ¿Qué dice? Caricatura retro favorita. Hay que aclarar. Especificamos caricatura porque puede incluir animes, pero preferimos mencionar caricatura. No, y porque la verdad dibujamos. El estilo de dibujo es mitad cómics. Porque vimos muchas veces series de DC, de caricaturas, como las de Batman, las de Spider-Man. La serie animada de Batman de los 90 es la mejor serie animada de cualquier personaje cómica que existe. No tienen que comprar una galería enorme de cómics carísimos de Batman. Nomás ven la serie animada, anima todos los arcos importantes de Batman. ¿Quieren entender mejor la nueva de Batman con Robert Pattinson? Vean la serie animada de Batman de los 90. Sí, para que no digan, ¿por qué no saca un tanque? ¿Por qué no saca tanto el Bati, no sé qué? ¿Por qué se tira como su disfraz de ardilla y se cae y se pega? Sí, exacto. ¿Por qué Robert Pattinson es tan emo? Entonces, pues, caricatura favorita. Porque Batman inventó el emo. Yo haría un top. No se vale. O sea, Sí. caricatura favorita. Y Batiberto lo sabe. Bob Esponja. Siguiente pregunta. Bueno, pero es que Bob Esponja ya trascendió generaciones. Bob Esponja ya trascendió generaciones. Sí. O sea, existen 3 películas y cada una es para una generación diferente. Es una buena respuesta. Ya trascendió generaciones. Es una buena respuesta. Entonces, Sería. las chicas superpoderosas. No hay hombre que no se respete que no haya visto las chicas superpoderosas. O sea, es en serio. Es neta. Sí, no hay hombre que no se respete que no haya visto. Es en serio. Sí, las chicas superpoderosas. Por eso dibujas superhéroes. No, por eso. No por eso. Tuvo que contribuir. Contribuyó. Las Tú chicas. tienes la culpa. Y no es en primer lugar. Cat Dog. Suscribo. Sí, cantó. Cat Dog. Y los Rugrats. Yo nada más, la favorita es Ren y Stimpy. Ren y Stimpy era muy buena. Ren y Bob Stimpy Esponja le era debe muy- mucho a Ren y Stimpy. Sí, esos close-ups hiperrealistas los sacaron de Ren y Stimpy. Asquerosos. Sí, grotescos, generalmente grotescos. El ombligo lleno de pelusa. ¿Sabes la pregunta? Porque ya me quiero ir rápido porque te equivocaste y tengo muchas preguntas. Y es mi cumpleaños. Banda en español favorita. Van a la español favorita. No la pusimos para incluir porque obviamente es de rock and roll porque es todo lo que oyes. Sí. O No, un montón de cosas de pop raras. Mi banda español favorita es Molotov. O un montón de cosas de anime raras. Mi banda favorita en español es Molotov. Molotov, sin duda. Es que tengo un problema ahí. Porque mi banda Buenas de bandas. Porque mi banda favorita en español. Es que el problema es que mi banda mexicana favorita no canta en español. Ya sacaste a Rey Pila. Ya sacaste a Rey Pila. Pero mi banda favorita en español, pues sería. Pues Hombres G. Hombres que... Eres muy nostálgico. Dice, por Dios, algún día en el futuro me voy para la ciudad. ¿Quién se hizo la voz de las waifus de su serie? A ver. Tuvimos la colaboración. O sea, en todos, excepto en Presente Divino, que es Que estrenamos colaboración. Ajá.
tú fuiste quien la contactó. Sí. O sea. Oh, me vas a odiar. Es que estaba concentrado en esto y se me olvidó. Sí, esto se nos fue. Sí, Pero déjame, te digo, tengo que decírtelo. Pero sí, cabe aclarar que en todos los videos, excepto en ese, y de hecho de solo un personaje. Que por cierto nos debe de estar viendo y me debe de estar odiando porque se me olvidó. Pero estoy muy concentrado en hacer esto. Milo dice, serie X-Men 90s, Cartoon Animaniacs, anime Sakura Card Captor, listo. Así, así, él ya sacó su top. Es un buen top. X-Men, sí, estoy con X-Men. También X-Men, ¿no quieres comprarte una colección enorme? Los X-Men. Monstruosa de cómics de X-Men. Ver serie animada, a adaptar todos los arcos. Es muy Y bueno. por eso le van a dar continuación. Que le tengo mucho miedo porque lo va a hacer Disney. Yo tengo mucho miedo porque lo va a hacer Disney. Los Animaniacs, sí, los Animaniacs, Somos Animaniacs. La mejor banda sonora de todos. Somos pequeñitos Es como ínfimos granitos. tan pequeñitos. No, es muy épica. Sakura Card Captor de anime. No puede ser. Sakura Card Captor, ese anime que es otro de los animes igual que es otra de esas series como las chicas superpoderosas que todo hombre que se respeta la ha visto y la ama. Sí. Todos amamos a Sakura. Es mi waifu favorita. Todos amamos a Sakura. Sakura por siempre. Es grandiosa. Aunque te digan pedonini. ¿Eso qué importa? Eso no importa. Pero sí, pero es que cuando la vimos, pues sí. Ya sé por qué me acuerdo del nombre. Quiere mantenerse anónima. Pues yo me estaba preguntando porque en el video pusimos su contacto de Instagram. ¿Cuál es su contacto de Instagram? No me acuerdo. Ay, no puedo creer que no te acuerdes. Me bloqueé. No pero por eso no te puedo revelar su nombre. Quiere permanecer anónima. A ver, de plano, porque tú no puedes revelar su nombre. No puedo, no es que no pueda. Me pidió específicamente, quiero permanecer anónima. Pero no puedes ni recordar su no es que no pueda recordarlo. No puedes ni recordar su contacto. No, es que no puedo recordarlo, es que no puedo recordarlo. No puedo creer que no pueda recordar su contacto. No, pues es que estaba sacando donde dije, ¿a poco sí me sé su nombre? A ver. Espérame. Vas a tener que esperar. No fue a propósito. Aquí está Avira-Araki. Avira-Araki en Instagram. Ajá. Ella es quien nos ayudó con la voz. No puedo hablar su nombre porque tiene que permanecer anónimo. Avira-. Es como si ves una junta de alcohólicos anónimos y dices, sí, José Hernández. Son anónimos. No los saques a la luz. Saca otra pregunta ya. Ahora banda en inglés favorita. ¡Ajá! ¡Salieron juntas! No puedo creerlo. No, aquí no hay trampa, Estas preguntas se escribieron hace 2 semanas y se quedaron ahí. Cuando decidimos que vamos a hacer el live. Sí. Ajá. Sí. Cuando decidí que sí iba a festejar mi cumpleaños. Por cierto, muchas gracias por estar aquí en mi cumpleaños. Banda de inglés favorita. Sí. Queen. Led Zeppelin. Y van a pensar que fue por Led Zeppelin. Y van a pensar que fue por la película. No fue porque salió la película. Yo ya era fan de Queen desde que por un años por un disco que compramos muy de por un disco de la recopilación y tú no dejas de cantar. Deja por un disco. O sea, Corazón de Caballero, una gran película que tienen que ver. Corazón de Caballero. Y el Winning Level. Me presenté esta canción. Me presentó que hacer música, al parecer es un tema muy amplio. Y en la radio, a mí siempre me gustaba escuchar una estación de música. No quiero meterle. De música. Aparte hay mucha gente que no es de aquí, entonces no la conocería. Entonces, donde pasaba música retro y escuchaba We Are the Champions sin parar. Después me di cuenta que las dos eran de Queen. Y compramos un disco donde estaban los grandes éxitos de Queen. Amé todas las canciones y eso fue cuando yo tenía 10 años. Entonces no fue por la película. Bicycle, I want to ride my bicycle. De Blicum pone, estuvo épico, lástima, el cel ya se está mimiendo, pero estuvo épico la transmisión en vivo. Turip, ip. Bueno, muchas gracias. Fuiste de los más activos. De Blicun, gracias de Blicun, fuiste de los más activos. Milo, feliz cumpleaños, bro. Sí, pues es que Milo, fue algo que te perdiste, que dijimos que era su cumpleaños. Pero de hecho, o sea, esa es la versión adelantada porque tú quisiste hacerlo, Sí, porque el 7, que tú quieres tener todos los meses el sábado, el 7 vamos a sacar video. Exactamente. Entonces ahorita es el 9. Ajá. Entonces, el 9 de agosto. Hagan un regalo de cumpleaños, vean un video, por favor. Y recomiéndenselo a alguien, a una persona que lo vea. Oblíganlo a verlo, dile, mira, vas a ver esto porque vas a cambiar tu vida. Sí. Y vas a ver cosas que son muy graciosos. Bueno, no, pero no intentan. Personaje de videojuego favorito. Aquí por Dios, miren. Vamos a ver la...
la película, la primera y la segunda película. O sea, no hay duda. Fue nuestra pandemia. Deja de que fue nuestra pandemia, fue nuestra infancia. Cuando volvieron a abrir los cines, seguían poniendo los comerciales de la primera película. Sí. Y se estrenó la segunda. Sí, no, eso estuvo increíble, muy fuerte. Muy fuerte. Fue nuestra pandemia. Sonic sin duda. Nuestro personaje favorito. Crash de Bash. videojuegos. Crash, es que es Crash. Crash Bash. Crash Bash era el videojuego. Crash Bandicoot. Qué lástima que no siguiera. Ah, fíjate. Por Dios, me salió otra vez igual. ¿Ves? Este es mi cumpleaños. Personajes de videojuegos que te traumó. No están arregladas, te lo juro, sí están saliendo. Aquí tenemos un conflicto porque Porque hay un videojuego. el personaje Ay, que el hay personaje un que él videojuego. va a decir, el personaje que él va a decir, yo lo amo, lo adoro y para nada que me traumó. Pero y no importa que lo ames y lo adores. Me traumó. Estoy molesto porque no he podido jugar la segunda Bueno, parte. de por sí había un montón de personajes bien raros. Jax, Rayman. Había un montón de personajes. Rayman asustaba. Rayman era daba mucho miedo. Ajá, que dice Milo, de videojuegos no puedo escoger a un solo personaje. Sí, pues, ya sé, tu colección, no, tú sí tienes colección, bro. Nosotros tenemos unos años sin jugar y sí fue muy marcada cuando jugamos Genesis. El Genesis fue muy marcado. El Genesis y PlayStation. Entonces, ¿qué te traumó? Ya dilo, suéltalo. Clono. Clono. Ese juego de PlayStation. Espero que lo conozcan. Búsquenlo, busquen el emulador. 1. PlayStation Busquen 1. el emulador. Traten de pasarlo porque está difícil. Y vean que Al final le dicen que no existe. que no existe, que está traído de otra realidad y todos sus recuerdos han sido Enfrentó a un implantados. Digimon súper horrible, como de Digimon al final, lo vence y le dicen, no, tú no existes, te inventamos para A mí me solucionar encanta. los problemas en nuestro Y universo. salió la o al segunda anime. Salió la segunda parte creo que para Play 4 o Play 3. No sé. Yo me quedé con ganas. No de quiero jugar. volver a saber de él. Yo tengo muchas ganas, me quedé con muchas ganas de jugar. No. Es muy traumante. Lloré esa noche. Sí, ¡Clono! es que sí lo amerita. ¡Clono! Para quien no lo conozca, pues jueguen el emulador. Búsquenlo, es precioso. Sí. Es como un Pokémon con gorrita. Es muy genial. Tiene sus orejitas bien padres y tiene como una almita que vuela a su alrededor. Al lado como la de él. Zelda. Que termina siendo como el rey o el príncipe del. No, que es el que lo creó. Está muy bueno, está muy bueno. Spoiler alert. Pelea favorita. Tatakai. Tatakai. No, pues yo sí soy un huilote. Perdón, soy un huilote. Rengoku contra Casa. No. En la película de Kimetsu no Yaiba Mugen Train. No. Estás hablando de la película en la que nos presentan a un pilar. Es que, ¿tú por qué no has visto la primera temporada en ese entonces? Nos presentaron a Rengoku en el anime. Sí, no me importa. De repente dijeron, sí, señor Rengoku, usted nos entrenará. Pero ¿por qué no me ve cuando me habla? ¡Umai! Pero si yo estoy aquí. ¡Umai! Y entonces de repente llega a casa y ves que como que están peleando y de repente le vuela su ojito. Y después lo atraviesa. Pero tú que eres tan fan de los protas de Shonen. Rengoku parece super prota de Shonen. Pues es que es Rengoku. Mantén tu corazón ardiendo. Pues es que es Rengoku. Tu Tatakai favorita. Mi Tatakai favorita. Goku contra Freezer. Escogiste una muy buena. Tengo que admitirlo. Es que me pasó algo muy curioso. Yo era un niño así bien feliz. Yo lo veía en el 5, no lo veía en Nickelodeon ni en ningún otro lado. Y de repente voy a una papelería. Y hay un póster bien padre así colgado ahí arriba. Y yo de repente digo, qué chido. Y está Freezer peleando contra Goku. Y Goku es güero. No, y era el Freezer de fase 3. Ajá. Y Yo ya había visto a Freezer en fase 3. Pero Goku era güero. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Y de repente se vuelve a Super Saiyajin y fue lo mejor de la vida. También porque se murió Krillin. Hay que decir. Yo era súper feliz cuando se moría Krillin. Era como, sí, que se muera El personaje de todo Dragon Ball que ha muerto más veces. Hay que aclarar una cosa. Yo considero que ahí se debió de haber acabado Dragon Ball Z. Akira Toriyama no. Y el estudio menos. Toei menos. ¿Sabías que Majin Buu no es canon? Majin Buu no es canon. Sí, hay quien sabe eso. Que Majin Buu no es canon. Porque le Dragon Ball dijeron a GT Akira Toriyama, ¿Qué no, crees? mano, Cell, te pasaste. Está muy difícil de dibujar. No, mejor vamos a poner algo bien sencillo que los animadores. Rosa y redondo. Y luego rosa y chiquito. Y se hace como que un Oye, slime. te tengo Ese sí era un slime malo. Te tengo una noticia. Dragon Ball GT tampoco es canon. No, ¿qué me estás hablando? Sí. Super Fase 4 no es cierto. Milo pone Godzilla contra Kiryu. ¿Quién es Kiryu? Se me fue el avión. Es un kaiju, por favor.
Párate y vete la transmisión. No, pues Godzilla, pero no hay duda. O sea, Godzilla contra quién. ¿Quién le puede a Godzilla? Godzilla contra Superman. Le gana Godzilla, ¿sabes por qué? Porque la gente sí quiere Godzilla. Sí, porque Superman destruyó Metrópolis y todos están enojados con él. Godzilla Godzilla destruye Tokio cada rato y Godzilla. Amamos a Godzilla, porque amamos a Godzilla. ¿Qué te iba a decir? ¿De Godzilla? ¿Superhéroes peleando contra Kaijus? ¿Eso dónde se ha visto? Es que lo estamos dibujando. Ajá. En un futuro. Es que lo estoy dibujando. Sí. Rápido. Logo de banda favorita. Ve, aquí ya no me salió. Hace rato había hablado de banda. Logo de banda favorita. Si han visto parece que el primer video, la presentación. Nadie lo ha visto. No te ilusiones. Nirvana. El logo de Nirvana. Led Zeppelin. Lo homenajeé en el video de Present TV, ¿no? A ver, puesto que nadie lo notó. No, pero si me dices, es que logo, pero por ejemplo fotografía, David Bowie, ¿sigue Stardust? Sigue Stardust, el Sí. rayo. Quisiera saber usar el programa para poner la imagen, pero no sé. Pero vemos que se te buguea. Se me buguea. Ya al final, según yo lo reparé tantito. Película de Marvel favorita. Película de Marvel favorita. Sí, dice Marvel favorita. Ok, película de Marvel favorita. Es difícil. Estoy entre Iron Man 1, que es la única que sirve de Estoy Iron a Man. punto de revelarles algo muy vergonzoso de ti. Iron Man 1, que es la única que sirve de las de Iron Man. Capitán América 2 y Vengadores 1. O sea, 2 de la primera fase y 1 de la segunda. Después han hecho pura fórmula repetitiva. Tengo un video donde está él viendo Thor Love and Thunder. ¿Y qué? Dijiste favorita. Thor Love and Thunder. Dice que está en el top 5. Sí. Dije esas tres. Guardianes de la Galaxia, Doctor Extraño 1 y Thor Love and Thunder. Cualquier Vengadores y Guardianes de la Galaxia 1. Ya, porque no quiero hablar de eso contigo. ¿Cómo te puede gustar Thor Love and Thunder? O sea, me gusta. Ant-Man. Momento favorito en una sala de cine. Pues es que no favorito, más bien, lo primero que me vino a la mente fue uno de los más odiosos cuando en Yo Robot se quemó la cinta. o sea, no sé si han visto Yo Robot, pero con Will Smith del 2004. No, güey. No sé si sepan que antes las cintas no eran digitales. Que las películas no las exhibían en digital, eran cintas. Que antes las cintas corrían. Entonces, justo en la escena más épica de acción, en la que Sony le hace así a Will Smith, le guiña el ojo a Will Smith, porque entre Sony y el robot y Will Smith van a matar, para no decir, van a destruir a los robots que los están amenazando. La cinta se quema, se vela. No, pero espérate. ¿Tú crees que eso pasa en la película? Eso está pasando en la película. Y después dices, ¡wow! ¡Qué efecto tan padre! Y después se está hace blanca. así la cinta. Blanca la No, pantalla. pues como que ya duró mucho el efecto. No, y después nos la ponen y decimos, nos van a poner la escena que nos perdimos. ¡No! Nos ponen la película justo cuando se acaba esa escena. Y ahí quédense con el coraje. Pues porque se quemó la película. Pues sí, lo bueno que ya existen digitales. Momento favorito también en la sala de cine. La Momia 2. Es que me gustan mucho las caballeras. El Señor de los Anillos 3, cuando llegan los Rohirrim. Es la 2, es las dos torres. Es las dos torres. No, es la 3. No, porque están defendiendo la misma Hell. No. Sí, que pero llega Gandalf. ese es Eomer. No, aquí cuando llega Theoden. Y que están los Nazgûl volando. Ok, sí. Y que vienen los elefantes. Sí, es en la 3. Sí, es en la 3. Sí, el momento El favorito. del rey. Mi momento favorito de esa trilogía es en esa misma película, pero cuando llega Aragorn con los fantasmas. A comérselos todos. No, porque además de repente es como que una marea verde de todas. Es mi favorita, es mi favorita. Personaje favorito de Marvel, DC. O sea, tenemos que contestar de ambos. Porque él quería obligarme a confesar algo. Mi personaje favorito de Marvel, cómics, películas, series, Spider-Man. Ajá. Y mi villano favorito Sí, es Venom. Y mi villano favorito es Venom. No, mi villano favorito es Gru. Entonces, él me quería hacer confesar que mi personaje favorito de todo el universo de DC es Robin. Pero de todos los superhéroes. Sí, de todo DC. Ajá. De todo DC. O sea, nos obligaste a ver Teen Titans, quién sabe cuántas veces. Porque Robin, me gusta mucho el personaje de Robin. Me gusta Pero mucho. Robin D. Grayson. Sí, Robin D. Grayson, porque... Robin Jason Todd no. Sí, no, existen varios Robin. No, Robin D. Grayson. Robin D. Es mi Grayson. personaje favorito de DC.
¿Quién más puede soportar a Batman? Personaje favorito de Marvel, el Hombre Araña. El niño de Capitán América. Sí, tengo un problema con eso. Personaje favorito de Spider-Man. Personaje favorito de Spider-Man. ¿Cómo se llama? Silk, ¿no? Personaje favorito de DC, Batman. Batman. Shonen favorito. Shonen, el género del shonen. Shonen, dígase joven, aventurero. O sea, demografía. Que le gusta golpearse Lo que con pasa es otras que personas. Shonen no es un género. El decir que un anime es shonen significa que va dirigido a la demografía juvenil. Demografía a la que ya no pertenecemos. Demografía que es la mitad de mi edad. 16 años. Shonen favorito de los supercampeones. Los supercampeones. Boku no Hero. Siguiente pregunta. Boku no Hero Academia. Deku. Tienes que haber dicho la Porque academia. tú también puedes ser un héroe. ¿Y tú? Todos. Película de terror favorita. ¿Tú cuántas es el primero? Pues todas las zombies que dijimos. No. ¿Sí? Tienes que decir tu película favorita. Sí. De terror favorita. Sí. Evil Dead, ¿no? No. El exorcista. No, El Resplandor. El Resplandor. El Resplandor, sí. Es una obra maestra de cómo se hace el Resplandor. Como yo considero la primera película de Alien de terror, Alien. La primera película de terror ciencia ficción es lo mismo. Y sobre todo después de haber leído a H.P. Lovecraft. Sí, Nada más que si la hicieran bien. Cuando lo que te diera miedo sería entrar a una ciudad gigantesca y que estuviera un monstruo cuyo nombre no puedes pronunciar. ¡No puedo pronunciar su nombre! ¡Qué miedo me da! Cthulhu. ¡Oh, por Dios! Si quieren entender Alien, lean a H.P. Lovecraft. ¿O no? Comida, postres. Comida como postres. Yo ahorita tengo que decir que, comí delicioso. Vengo de comer delicioso. Sí. Me hice mi postrecito bien sabroso de una gelatina que era mitad gelatina de leche de vainilla y mitad gelatina de leche de limón. No, de leche de limón. Gelatina de limón. Gelatina de limón, pues. Y fue muy delicioso. Y aparte me comí un yogur con chispas de chocolate. ¡Oh, qué delicioso! Comida enchiladas verdes y postre pastel. El pastel que sea, chocolate. Uy, se me antojó un pastel. Aunque las batigalletas siempre son geniales. Bati galletas. Creo que sería la última. Porque, Porque ya, llevamos la mucho tiempo. transmisión se empezó a laguear un chingo y parece que dejaron el chat. Porque la transmisión. Bueno, tú síguela. entonces sería la última y sería villano favorito. Villano favorito. Eso es difícil de contestar. Uh-huh. Villano favorito. Y no nos vamos a ir por lo que contestarían ahorita cualquier morro de 15 años. El Joker. Por supuesto que es el Joker. El Joker. No, acabo este live. No, pues Miguel apaga la computadora. acaba de decirlo. Venom. Apágala, es el Joker. Venom. Porque Venom es el villano que definió que existe el peor de los enemigos. Que para el Spider-Man es el Duende Verde. Pero existe el Némesis. Que no es lo mismo que ser el peor que el peor villano. El Némesis significa que es la contraparte villanesca de ti mismo. El villano favorito es Lo contesta. construyó esto y destruyó a Alderan. Estamos hablando de villano favorito. Bro, la animación no se hace sola. Bueno, es que creo que ya se va a ir a animar porque anda retrasado. Házmelo. Pero si no fuera él, porque me van a decir tóxico, págame al otro. ¿A cuál otro? A Terminator. Pues sí. A ver si no tiro algo. Ahí está. Sería este muchachón. Técnicamente un villano. Y este muchachón les dice muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por ayudarnos. Muchas gracias por todo esto. Muchas gracias por ser 2000. De verdad lamento lo de los bugs. Lamento mucho lo de los bugs. Es la primera vez que usamos este programa para streaming y no sabíamos cómo iba a funcionar. Este muchachón les dice muchas gracias y me desea feliz cumpleaños. Aunque falte mucho tiempo para él, pero quería pasarlo con ustedes porque es una fiesta de cumpleaños muy genial. Muchas gracias por estar aquí. Y perdón, primero, que esos 15 minutos extra que sobraron, que duró de más el live, sí, queríamos que durara solo 1 hora. Ok.
te dejo continuar con la No, pues nada, muchas gracias. Háganme un favor, háganme un regalo de cumpleaños, vean un video, por favor. Dejen un like, dejen un comentario, todos, nos gustan todos, nos sirven, compártanselo a alguien. Y muchísimas gracias por estar aquí. Desde acá, miren, desde Alderaan y desde Terminator Tierra 2024, que nunca terminó acabándose. Muchísimas gracias, vamos a estar siguiendo animando. El sábado 7 de hoy en 8. sábado 7 de agosto hay nuevo video. Sí. En el canal y seguimos así, muchas gracias. Adiós.